Alabado sea el Señor. ¿Cuántos me llevan el apunte durante la semana? Los devocionales que llegan a tu mano en estas últimas semanas, los estoy escribiendo, ahí salen calentitos, ahí salen del horno y se imprimen bien fresquitos, material reciente. Los devocionales anteriores salieron del libro Desafiados a Vivir como Él, pero ahora los devocionales van en relación con los mensajes y es sentido de preparar a la iglesia para experiencias mayores, preparar a los creyentes, preparar a los hermanos para experiencias mayores. Mi hermano querido, usted va en crecimiento en una vida de experiencias en experiencias y de gloria en gloria en Cristo Jesús. Por lo tanto, necesitamos entrenarnos para experiencias mayores, para alcanzar lo que está por delante. Y justamente la madurez es lo que nos hace aptos para la próxima etapa. Muchísimas cosas que Dios ha preparado para nosotros en la herencia de gloria que Él dio a la iglesia, no la hemos alcanzado porque nos ha faltado madurez. De pronto nuestra fe no ha sido madura, de pronto nuestro temperamento, nuestro carácter no ha sido maduro, de pronto alguna faceta de nuestra vida no fue madura y entonces no supimos dar los pasos que teníamos que dar. Pero quisiera que sepas lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Cuántos quisieran saber lo que Dios tiene preparado? ¿Sabe qué dijo Jesús? Al Padre le ha placido daros el reino. Así que esto significa que el Señor tiene para ti todo. Entonces, ¿qué sucede? Está aguardando que nosotros maduremos. Al Padre le ha placido daros el reino. Aún en revelaciones que Jesús quería darle a sus discípulos, a los apóstoles, les dijo, no se lo voy a decir ahora porque no están maduros para recibir lo que voy a decirles, así que voy a dejar que el Espíritu Santo les traiga revelación. Así que los mismos apóstoles tuvieron que aguardar maduración en su vida para entender más, pese a que caminaron 3 años al lado de Jesús, necesitaron madurar para mayor cuota de revelación. Y entonces nosotros tomamos esa enseñanza para nuestras vidas. Cuanto más maduramos, más entendemos, más cerca estamos de Él, más recibimos, más administramos para gloria de su nombre. En la semana pasada estaba compartiendo en el mensaje la importancia de madurar, de crecer, y hay todo un proceso que se desarrolla en todos los aspectos de la vida, en ese proceso de maduración, que es pasar desde la dependencia total y absoluta a una vida de solvencia. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, somos dependientes, absolutamente dependientes cuando se concibe la vida. Un niño allí en el vientre de su madre no puede decidir ni hacer nada, es absolutamente dependiente. Aún después que nacimos, somos absolutamente dependientes, dependemos de la atención de los demás, dependimos para que dependimos para que nos alimentaran, dependimos para que nos cambiaran la ropa, dependíamos de ese cariño para que nos consuele cuando algo nos asustaba, éramos absolutamente dependientes. Luego fuimos creciendo y seguimos siendo dependientes por una decisión de seguir siendo dependientes de nuestro Dios. Estoy repasando lo que compartimos el domingo pasado. En esa etapa de dependencia, en esa relación, se fija el concepto de la identidad, el concepto de la pertenencia. Un bebé no aprendió a hablar todavía, pero sabe quién es su madre. En la mayoría de los casos, el bebé distingue a su padre, le distingue la voz, lo oye hablar, le da seguridad. Entonces todavía es dependiente, absolutamente dependiente, pero está identificado con aquellos que son su amparo, su seguridad, ¿verdad? Esto ha sido en la vida de todos nosotros. Es en esa etapa donde se fijan, se afianza, se afirma en nuestra alma y en nuestro espíritu el sentido de pertenencia.
entonces nuestra identidad se hace muy pero muy clara. Y el domingo, cuando estaba predicando esto, entendí del Espíritu Santo que debíamos profundizar este aspecto, y vamos a volver sobre ello esta noche. Pero hacemos un repaso en cómo se va desarrollando ese proceso de maduración, desde una dependencia absoluta y total, que es donde tiene que fijarse el concepto de identidad, afianzarse el concepto de identidad. ¿A quién pertenezco? ¿Quién es el que me protege? ¿En quién yo puedo confiar? Ese concepto de identidad se fija, se afianza, se afirma en esa etapa, porque luego en el crecimiento vamos adquiriendo autonomía. Lo primero que hicimos cuando empezamos a caminar, a tocar todo lo que queríamos tocar mientras estábamos a UPA y no podíamos. Ahora, como autónomos, íbamos, abríamos los cajones, tocábamos todo. Lo suelen hacer las nenas. Probablemente los varoncitos también lo hagan, pero yo recuerdo que lo hacía más Raquel que Esteban. Probablemente porque ella veía a la mamá cuando guardaba las cosas en los cajones, y cuando ya fue autónoma en sus movimientos, que pudo caminar por sí sola, una de las cosas que hacía era abrir los cajones y sacar todo lo que estaba dentro. Ya sea en el dormitorio, sacaba toda la ropa del cajón del toalé, en la cocina lo que estaba en el cajón de la mesada. Y entonces, aunque uno no quiere que lo haga, pero allí van, caminan, andan. Entonces hay que administrar la autonomía que van desarrollando. Entonces la maduración va trayendo ese aspecto de autonomía, y tiene que llegar a lo que vamos a llamarle solvencia. En cuanto a solvencia, estamos hablando de que uno ya es capaz de producir, de servir, de multiplicarse. Cuando éramos dependientes necesitábamos que nos den todo, pero ahora como personas solventes somos nosotros los que podemos dar a otro. Antes, como personas absolutamente dependientes, necesitábamos que alguien compre y prepare la comida para nosotros. Ahora, como personas solventes, somos nosotros los que preparamos y compramos para los nuestros. ¿Se entiende el proceso? La maduración hace que estos procesos se vayan desarrollando y llegamos a ser personas solventes. Y en la vida cristiana, el apóstol Pablo lo aplica a las personas que están en ese proceso de transformación y de conversión, y dice cosas como estas: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos para tener con qué ayudar al que padece necesidad. ¿Qué está diciendo Pablo? Pasa de ser un delincuente a ser una persona solvente. Alguien era el que se apoderaba de los bienes ajenos. Ahora tiene autonomía, tiene la capacidad de adquirir bienes, y por la solvencia que tiene la capacidad de compartir esos bienes. Esto evidencia el proceso de maduración. Cuando vamos madurando en el Señor, vamos madurando en lo emocional, una de las áreas que hablamos tanto en los devocionales y en los mensajes. Dejamos de ser personas tan susceptibles. Esa persona que todo le ofende, que todo le molesta, que todos están contra mí, que mira cómo me miró, que todo le cae mal, una extrema susceptibilidad. La madurez nos hace más sensibles, pero menos susceptibles. ¿En qué sentido? Somos sensibles a la necesidad de otros. Podemos percibir el cariño, podemos percibir el aprecio, podemos percibir el reconocimiento. Tenemos sensibilidad, pero ya no esa susceptibilidad que nos convertía en el pobre de mí. Entonces, la maduración nos lleva a superar esas etapas, porque esas áreas de inmadurez nos afectan tanto en la vida espiritual. Por cierto, la mayoría de los mensajes y de enseñanzas en la iglesia apunta al crecimiento espiritual. Y no tenemos ningún problema en las riquezas de gloria que el Señor nos imparte. No hay ningún problema en lo que Dios nos envía. El problema está en nosotros, que por nuestra inmadurez no tomamos o no desarrollamos la vida de Cristo en nosotros. En todo sentido, nuestra maduración tiene que ir desarrollando estas etapas de la dependencia, afianza, afirma la pertenencia, desarrolla autonomía, y esa autonomía que desarrolla no es para mal, esa autonomía que desarrolla es para bien. Antes nos tenían que llevar a UPA.
Pero cuando fuimos adquiriendo autonomía y solvencia, nosotros levantamos a UPA a otros. Es una de las primeras cosas que quieren hacer los niños. Cuando ellos quieren mostrar que son más grandes, quieren levantar a UPA a otro y se caen los dos juntos. Pero es algo que es innato, es propio, el querer demostrar que ahora ya es más, es solvente, que no solamente se mantiene él, sino que puede también levantar a otro. Es parte del proceso de la maduración. Esto en la vida del creyente hace que el que todos los días necesita que lo estén consolando, va madurando y ya puede ahora consolar a otro. Ya no es tan cristalito que se rompe de nada. Ahora tiene convicciones claras, sabe perdonar, sabe controlar sus emociones y está listo para socorrer al que sufre y darle una palabra de consuelo y de fortaleza. Pasó de la dependencia a la solvencia. Entonces, podés observar en tu vida este mismo proceso. Antes, si no te pasaban a buscar y te llevaban a los empujones, no llegabas a la casa del Señor para adorar su nombre. Hoy sos vos el que hace punta, el que va primero, el que anima a otros, el que llega a la casa del Señor listo para adorar. Cuando se desarrolla esa solvencia espiritual, estamos llenos de gratitud para con Dios. Cuando estamos en la inmadurez, Jorge puede cantar 25 coros, Esteban puede bailar todo lo que baila aquí, y estamos en la indiferencia total, estamos así encerrados como en el pobre de mí. Pero cuando hemos superado esa etapa, estamos listos para vivir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y quiero decirte que lo que Dios tiene preparado para ti, lo que tiene para ti, es nada menos que su reino. Al Padre le ha placido daros el reino. Una madrugada, como bien les decía la pastora Cintia, de verdad, muchísimos momentos en las madrugadas estoy aprovechando ese rato de silencio donde el teléfono no suena, nadie toca timbre, estoy solo para ver las escrituras. Despierto con este texto en mi mente: hijitos, al Padre le ha placido daros el reino. Y no tenía conmigo una Biblia con concordancia, porque en la concordancia encontrás más fácil el texto que andás buscando, así que empecé a hojear y a leer, y seguro que eso lo dijo Jesús y debe estar por aquí, ¡trac!, hasta que lo encontré. Y miraba ese pasaje, digo, qué bárbaro lo que dice acá. Si quisiera saber cuál es el anhelo de Dios, la alegría de Dios, qué es lo que lo pone feliz, qué es lo que quiere hacer, es darte el reino. Es darte sus riquezas en gloria. Pero el pasaje de Gálatas nos abre los ojos, Gálatas 4, El heredero es heredero de todo, pero mientras es niño está aguardando el tiempo de la maduración para manejar la herencia. ¿Sabés cuál es tu herencia? El reino de los cielos. ¿Qué es el proceso que debe darse? Ese proceso de maduración. Y en cuanto a nuestra maduración, tiene tanto que ver el aspecto de la identidad. Y aunque parece que fuese lo mismo hablar de la identidad y de la identificación, vamos esta noche a tratar de ser lo más claro posible, y vas a necesitar tus 5 sentidos y alguno prestado. Pero si esta noche podés comprender esto, vas a entender tantas cosas. ¿Cómo identificarnos con la identidad que nosotros tenemos? Y para ilustrarlo así muy sencillamente, hay argentinos que no hablan como argentinos, y cuando hablan de Argentina hablan muy mal. Su identidad es que son ciudadanos argentinos, pero en su corazón no se identifican con nuestra tierra. ¿Se entiende? Siempre están admirando a otros y siempre están odiando lo que tenemos y lo que somos aquí. Entonces, su documento de identidad dice que es argentino, pero su corazón, su alma, sus sentimientos dice que no. ¿Entiende la diferencia entre identidad e identificación? ¿Verdad? Entonces, nosotros necesitamos trabajar en identificarnos con aquello que es nuestra identificación. Dios se identificó con nosotros para identificarnos con Él. Cuando en la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
se reunieron y en ese designio celestial salió este deseo de Dios: hagamos al hombre, vamos a ser un ser distinto en la creación, corona de la creación, y dice: hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Nos creó identificándonos con Él. Y conocemos bien la historia, cómo fue, cómo el hombre se aparta del Señor desde el Edén en adelante. Y cuando llega el momento que el Redentor, Cristo Jesús, tiene que entrar en el mundo visible, en la tierra, y caminar como hombre aquí para redimirnos, Él toma nuestra identidad, se identifica con nosotros. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Así leemos en este pequeño texto: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué hizo Jesús? Se identificó con nosotros en todas las facetas, absolutamente dependiente. ¿Se imagina? El Rey de Gloria, el Redentor del mundo, naciendo como niño en un pesebre, dependiendo de que lo atiendan y lo cuiden. Cuando Herodes se entera que el que nació era el Salvador, el Rey de los cielos lo envía a matar. Y sus padres tienen que huir con él. Ahora está amenazado, es absolutamente dependiente. Alguien lo tiene que cuidar, alguien tiene que cubrirlo. Pero jamás dudó de su identidad. Eso fue el primer impacto de ese choque en el desierto con Satanás. Si eres hijo de Dios, ¿y quién te dijo que Jesús dudaba de su identidad? Acababa de oír la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estuvo con el Padre cuando creó todas las cosas. Es más, Jesús es el motivo por el que el Padre creó todas las cosas. Jamás tuvo dudas respecto a su identidad. Entonces quiero animarte a rever un poquito este concepto, porque tu nombre está anotado en el libro de la vida. Sos pertenencia del Señor, dependiente del Señor. Estás viviendo esa etapa donde la identidad tiene que fijarse, tiene que afianzarse, tiene que afirmarse más y más. Amén. Así que Él al redimirnos a nosotros tomó nuestra imagen para salvarnos. La pregunta que me conmueve es: ¿qué tanto interés tenemos nosotros de identificarnos con Él? ¿Qué tanto interés tengo yo en identificarme con Él? Cuando hablamos de identidad, estamos hablando de pertenencia, y en este caso de esencia y de sustancia. Así que si te hicieran el ADN, está claro que sos pertenencia del Señor, que sos hijo de Dios. La decisión en los cielos de crear al hombre a su imagen y a su semejanza llevó a Dios a tomar del polvo de la tierra y darle forma. Así que lo hizo con sus manos. Es el único ser de la tierra que tiene un procedimiento más amplio que todos los demás. Hay un diálogo celestial, hay un designio divino, se establece el propósito antes de crearlo, porque Dios crea al hombre para que señoree. ¿Para qué fue creado? Para reinar. Ahora entendés por qué Dios te quiere dar el reino, porque eso fue lo que perdimos en el Edén. Lo que perdimos en el Edén fue la facultad de reinar. Y Dios no se resignó, quiere que sus hijos tengan la facultad de reinar. Entonces Dios establece el propósito: vamos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza para que señoree, para que gobierne, para que sea de autoridad sobre la tierra. Y entonces establece este procedimiento, el designio, el diseño, y ahora viene la elaboración del barro. Pero para que el hombre tuviese vida, para que existiera, ¿qué necesitó? ¿Qué le hizo falta? El soplo de Dios. Ahora entendés por qué respiramos. ¿Qué sería si no respirásemos? ¿Qué seríamos? No sé cuántos segundos podemos durar.
No conozco lo suficiente a qué tiempo sin oxígeno nuestro organismo, nuestro cerebro comienza a dañarse severamente. Pero respiramos porque Dios nos hizo para vivir por el soplo divino. Nuestro espíritu, tu espíritu, mi espíritu vive por el soplo divino. Entonces Él nos hizo para estar en esa estrecha relación y vínculo. Vivimos por el soplo del Señor. Así que hay pertenencia, hay esencia de Dios en ti. Él te hizo con sus manos y Él te sopló aliento de vida, el soplo en la creación y su espíritu en la conversión. El día que abriste tu corazón para aceptar a Jesús como tu Salvador, sucedió algo que tus ojos no pudieron ver y que nuestros ojos no ven cuando eso sucede en otra persona. Pero en el momento que una persona toma la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo entra en su corazón y su nombre es inscrito en los cielos, en el libro de la vida. Son dos cosas que probablemente desde la teología lo explicamos como simbólico, pero la Biblia me habla de que esto es absolutamente real. Cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, ¿sabes que vino a vivir a ti? Que vino a habitar en tu corazón el Espíritu de Dios. Dios envió el Espíritu de su Hijo habitando en ti. Y dice la palabra, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino hemos recibido el Espíritu de Cristo para clamar, ¡Padre mío! Ese sentido de pertenencia, de cercanía, de relación, de identidad, ¿verdad? Entonces en la creación fue el soplo, pero en la conversión fue su Espíritu. Mira qué relación de tanta cercanía, de identidad. Vamos, comprendemos esto, ¿verdad? ¿Quién es el que le da la identidad a una persona? ¿La elige cuando nace? ¿O de quién la toma? De sus progenitores, ¿verdad? ¿Sabes quién es tú? ¿De quién es tu identidad? ¿De quién la recibiste? De tu Padre. Y por eso te mira como hijo, te mira como Jesús. Entonces está claro el concepto de identidad. Nunca dejes que el diablo, nunca dejes que la carne, nunca dejes que absolutamente nada ponga en duda tu identidad de hijo, de hija. Redimido, salvado, pertenencia de Dios con herencia eterna. ¡Gloria a Dios! Bendito el Señor. Dale una palmada al que está al lado y decirle: ¿cómo estás, heredero del reino? La mayoría de nuestros momentos de tristeza, nuestros momentos de desánimo, tienen que ver con que hemos olvidado quiénes somos. Menos mal que Dios no se olvidó nunca de nosotros, menos mal. Gloria a Dios. Entonces vamos a centrar ahora nuestra atención en el otro aspecto, que es la identificación. ¿Sabe que muchas veces nuestra duda, nuestras inseguridades respecto a la identidad, es que no es que no sea cierta la identidad de hijos? De pronto nosotros no nos identificamos con aquel que nos dio la identidad. De más está decir, ¿cuántos hijos no se identifican en absoluto con el padre? Hay gente que, bueno, cuando estamos con ellos y escuchamos su apellido, dice, vos sos familiar de fulano, dice, por desgracia nací en esa casa. La cigüeña venía cansada y me tiró ahí, pero yo no tengo nada que ver con esa gente. Pero tu documento dice, y si te hacen el ADN dice que tenés esa identidad, pero yo con esa gente no quiero. Entonces tiene la identidad, pero no está identificado. ¿Se entiende? Tiene la identidad, pero no está identificado. Y en el reino de los cielos esto es algo a prestar mucha atención. ¿Qué tanto me interesa a mí estar identificado con el Dios al que pertenezco? ¿Qué tanto me interesa a mí estar identificado con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor?
¿Qué tanto me interesa a mí estar identificado con los propósitos divinos? Como bien decíamos, uno puede pertenecer a la misma sangre, a la misma familia, pertenecer a los mismos progenitores y no estar identificados con ellos. Porque la identificación tiene que ver en una relación más amplia, tiene que ver con relacionarnos en intereses, en metas, en conceptos, en sentimientos, en objetivos, en propósitos. Tiene que ver con una vinculación mayor. De pronto, dos hermanos que nacen en la misma familia, uno es minero y trabaja en la profundidad de la tierra, y el otro es astronauta y anda en las alturas de los aires. Y no hay absolutamente relación en la ocupación entre uno y otro. No se identifican en cuanto a la actividad que realizan. Pero la identificación a la que nos referimos, el identificarnos, nos involucra en todos los aspectos. Jesús se identificó claro, muy claro con su Padre, ya cuando había logrado justamente la autonomía. Sus padres van a Jerusalén porque tienen que visitar Jerusalén, y luego vuelven, y entre la multitud van caminando, todos contentos, estaban pasando lindo rato como familia, y se dan cuenta que Jesús no está con ellos. Y un día, leyendo ese pasaje, veía que son aproximadamente 5 días, porque ya habían hecho un día de camino más otro día para regresar, y tardaron como 3 o 4 días hasta encontrarlo. Y cuando lo encuentran, está en el templo, sorprendiendo a los doctores de la ley, sorprendiendo a los hombres religiosamente entrenados como a nadie. Y ese chico los está sorprendiendo con el dominio que tiene de la historia y del conocimiento de Dios. Y cuando lo encuentran, su madre le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Como viste cómo regañan las madres. Y él le dice: ¿no sabés que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Sabés qué estaba diciendo? Yo estoy identificado con él. Yo estoy identificado con mi Padre. Las cosas de mi Padre me interesan. Tiempo después, Jesús está enseñando en un lugar y se acerca a alguien y le dice: tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Y él dice: mi madre y mis hermanos son los que aman la voluntad de mi Padre. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Los que se identifican con mi Padre, como yo me identifico con mi Padre, esa es mi familia. Así que Jesús estaba refiriéndose a la acción, los intereses, las metas, los motivos, los objetivos, el propósito. Y cuando te interesás por las almas, cuando te interesás por el reino de los cielos, estás interesado en los negocios de tu Padre. La vida nos lleva a los empujones, y es muy fácil distraernos y olvidarnos de los intereses del Señor. Pero involucrarnos, relacionarnos, identificarnos con nuestro Padre direcciona muy bien nuestra vida. ¿Qué son las cosas mínimas con las que se identifican las personas? Vamos a ilustrarlo en algo tan común como en el deporte. ¿Usted le regalaría a un hincha de Newell's Old Boys una camiseta azul y amarilla? Sería como una especie de ofensa, ¿verdad? ¿Con qué colores se identifica un hincha de Newell's? Él se identifica con esos colores y ama esos colores y le significa esos colores. Le tiene que pintar la cuna al nene y se la pinta con esos colores. Te mira la cuna del bebé, si es azul y amarilla, hincha de Central. Y si está de roja y negro, hincha de Newell's. Mínimamente se identifica con los colores, mínimamente. Cuando, no sé si se ha dado en la historia, probablemente sí, a veces ha habido juicios entre los clubes y entonces alguien tuvo que pagarle a otro con su edificio, con su estadio. Y al poseer ese estadio que había pertenecido a otro club, ¿qué cree que es lo primero que hicieron?
borraron todas las insignias, todas las marcas, todos los colores. Habrán luego reparado la cancha, los baños y las tribunas, pero lo primero tiene que desaparecer todos los colores que no sean, porque los colores identifican. Entonces estamos hablando de identificarnos en la santidad con el Señor, identificarnos en esa pasión por las almas, identificarnos en el amor los unos con los otros, identificarnos en ese celo por su palabra, identificarnos con los negocios de nuestro Padre, identificarnos con el sentido de pertenencia. Tenés que saber que ni aún tu cuerpo te pertenece a ti. Aunque el pensamiento moderno es yo soy dueño de mí y hago lo que quiero. Si Dios no te da el aire por 2 minutos, me vas a contar qué es lo que querés hacer. Si el Señor te retirara la capacidad de respirar por solo 1 segundo, vamos a ver qué querrías hacer. Entonces, empapados de los pensamientos y de la filosofía de un mundo secularizado, nos olvidamos a quién pertenecemos nosotros. ¿A quién pertenezco yo? ¿Quién es mi dueño? ¿Qué identidad tengo? ¿Quién es mi progenitor celestial? ¿De quién soy? Y cuando entiendo de quién soy, entonces comprendo con quién me tengo que involucrar. Esto es identificarse. Amén. Jesús dijo en un momento, mi Padre todavía trabaja y por eso yo trabajo. Y cuando leemos las Escrituras vamos a encontrar una y otra vez a Jesús identificándose con el Padre, enseñando acerca del Padre, relacionándose con el Padre, adorando al Padre. Y nuestro modelo no es el artista famoso, no es el que hace escribir todo su cuerpo y cuantas otras cosas más. No es ni la famosa ni la vedette. Tu modelo es Cristo Jesús. El modelo para mi vida es Cristo Jesús, porque no encuentro en la tierra otro que se haya identificado como se identificó Jesús, y yo quiero identificarme con Él. En el bautismo nos identificamos con Cristo. Nos identificamos con el Señor Jesús cuando aún por ser de Cristo alguien se burla. Pero en esa identificación está la autoridad. Si bien aprendimos esto, y aquí hay una cuota de revelación para que la tome el que está dispuesto a tomarla, nuestra identidad no se discute, pero el problema del diablo no es tu identidad, el problema del diablo es tu identificación. Mientras vos seas ese creyente que sos creyente para vos, a él no le preocupa. Porque yo tengo al Señor en mi corazón y ahí para mí. Correcto, a él no le preocupa. A él le preocupa cuando vos te metés en los negocios del Señor, que es salvar a las almas. Cuando vos te involucrás en las cosas santas del Señor y cortás tus vínculos con el pecado. Cuando no le das curso a las tentaciones demoníacas porque estás identificado con el Señor, ese es el problema del diablo. Ahora, toda persona que no esté identificada con Cristo en su acción, en su dedicación, va a tener tremendos problemas con el diablo. Pero todo creyente que esté identificado con Cristo le va a crear tremendos problemas al diablo. ¿Entiende la diferencia? Un creyente que está identificado con Cristo es Jesús caminando sobre la tierra. Tu cuerpo es el cuerpo de Cristo caminando sobre la tierra. Tus labios hablarán por inspiración del Espíritu Santo. Serás esa persona que Dios usará para glorificar su nombre. El diablo tendrá terribles dolores de cabeza contigo. ¿Qué preferís? ¿Tener problemas con el diablo o que el diablo tenga problemas con vos? Ahí la tiene clara el muchacho. Ahí la tiene clara. Entonces, cuando estamos identificados con el Señor, más allá que los colores de un club, creo que soy el peor de los ejemplos como simpatizante de un club. Mis hermanos mayores eran simpatizantes, así que por la decisión de
¿Por qué club uno simpatiza? Normalmente se toma en la niñez, ve, cuando se fijan los conceptos de identidad. Y uno toma la identidad de las personas que ama y que quiere, así que uno sigue pensando y creyendo como sus hermanos. Pero por las dudas no lo voy a decir, no para que no me carguen los rivales, sino para que no me peguen los fanáticos. Jamás entré en la cancha de ese club, jamás me puse una camiseta de ese club, jamás compré un banderín, nunca me hice socio. Entonces, así superficialmente podía responder si me decían de qué cuadro era, pero nada más que eso, nunca me identifiqué. Entonces, esto no puede pasar en la vida cristiana. Esto no puede pasar en Cristo. Va a encontrarse con personas que dicen: yo soy cristiano evangélico. Ah, qué bien, fenómeno, pero mejor no mire su caminar. No siga sus pasos, por favor. Pero del que está identificado con Cristo, sí. Porque la Biblia dice: si morimos con Él, ¿qué está pasando? Nos estamos identificando. Si morimos con Él, reinaremos con Él. ¿Se da cuenta que lo que cambia las cosas? Si bien la identidad vale, la identificación es la que cambia las cosas. Estoy identificado con mi Señor. Estoy identificado con el reino de los cielos. Así que está claro, de parte de Dios está todo. Pero quizás estés como yo, reconociendo de parte mía, todo está en proceso. Todo está en proceso. Y ese proceso se desarrolla cuando maduro. Ese proceso se desarrolla cuando crezco en la fe. Ese proceso se desarrolla cuando actúo como cristiano que ya tiene autonomía, que no lo tienen que andar empujando, sino que tiene pasión propia por el Señor. Que no tiene que estar un hermano cantándonos 25 coros para que tengamos ganas de adorarle, sino que tenemos un corazón que se identifica con Él y decimos: quiero estar en tu presencia, Señor, quiero estar donde tú estás, quiero sentir tu gloria. Te identificás con Él. La identificación es lo que cambia todas las cosas. Entonces, de parte de Dios está todo listo, de parte nuestra está en proceso. ¿Qué tan rápido sea ese proceso o qué tan lento? ¿Qué tan efectivo sea o qué tan pobre sea ese proceso? Tiene que ver con el interés que pongamos. Tiene que ver cuánto interés tengamos nosotros. Tiene que ver con esa decisión de involucrarse con el Señor. Amado, tu vida tiene promesas de Dios maravillosas. Dios quiere abrirte todas las puertas. Mira, Jesús nos dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo digo, estaría seguro el Señor, mira lo que fue a decir. Pero no está hablando para el pretencioso que anda de lejos, sino para el que está identificado con Él. El que está identificado con Él no tiene límites. No tiene límites. Pequeños, a vuestro Padre os ha placido daros el reino. No hay medida, no hay mezquindad en Dios. Te lo quiere dar todo. Entonces hace falta que aceleremos ese proceso de identificación. Esta semana en los devocionales y en la semana siguiente quiero insistir con un concepto, con un aspecto. Porque lo que vamos a hacer ahora, buscar al Señor aquí en este altar, tiene mucho que ver con esto que te estoy diciendo, que voy a decirte ahora. Por costumbre o por impacto de los testimonios que hemos escuchado una y otra vez, se nos hizo la idea que Dios solamente habla después de un terremoto, que Dios habla después de que un rayo iluminó todo. Es decir, que en la teología cristiana y en las costumbres cristianas, siempre que hablamos, que una persona habla de que Dios le habló, va a contar alguna de esas cosas para acreditarse que fue de verdad el Señor. Algunas personas dicen: Dios me habló muy fuertemente en un accidente que tuve. Voy a contarle casos puntuales para que no enredar las cosas. Un misionero escribe un libro que Dios lo estaba llamando a las misiones desde niño, llamándolo,
Y él nunca obedeció ese llamado y tiene un accidente muy grave en el que pierde una pierna y un brazo. Con su cuerpo casi mutilado, le dijo, sí, Señor, heme aquí, y aceptó el llamado. Y entonces escribe un libro. Qué fuerte fue el llamado de Dios a su vida. Yo ese libro lo quiero quemar si lo encuentro, y si lo agarro ese misionero lo machuco todo a patadas. Quiero que me entienda por qué. Porque si él tuvo que pasar por esa experiencia tan triste para oír la voz de Dios, mi pregunta es, ¿qué hiciste todo el tiempo que a Dios te habló antes que te pase lo que te pasó? A ver si me comprende lo que estoy diciendo. Aquí en Argentina tuvimos un pastor en una de nuestras provincias. También la voz de Dios llamándolo, y finalmente, después que tiene un accidente y pierde uno de sus brazos, dedica su vida para servir al Señor. Y en todos los casos es evidente que Dios le venía hablando y hablando y hablando. Entonces dígame, ¿la desgracia que tuvieron, se la mandó el Señor o se la ganaron por desobedientes? ¿Me entiende lo que le quiero enseñar, mi hermano? Tengamos oídos sensibles para con el Señor. Alguien que está identificado con Él va a crecer en esto, va a crecer en sensibilidad. Y no va a esperar una desgracia para aceptar que Dios le está hablando. Entonces, insisto en enseñar estas cosas y lo hago también a través de los devocionales, porque tenemos desde que nacimos y desde que hemos crecido en el Señor, hemos escuchado testimonios de esa naturaleza. Entonces se nos hizo la idea de que si no nos tiembla la casa, parece que Dios no nos estuviera hablando. ¿Cuántas madres hay aquí presentes? Bien, cuando usted va a despertar su niño para ir a la escuela a la mañana, entra pateando la puerta de la pieza, diciendo, ¡vamos que llegó la hora! ¡Vamos, dormilón! Seguro que antes de despertarlo, lo mira por un ratito a su hijo o a su hija y hasta le da lástima despertarlo. Y con toda la dulzura y el cariño que una mamá tiene, le dice, pimpollito mío, pétalo querido, y todas esas palabritas dulces. Vamos, mi amor, que llegó la hora. Yo tengo sueño. Dale, mi amor, te voy a preparar el desayunito que a vos te gusta. Y va y le trae y lo mima. Bueno, si después de un rato, ¿no?, ya se empieza a subir la mostaza, yo voy al baño y traigo la esponja con agua y te lavo la cara. Y por último, si le tiene que dar vuelta el colchón, se le inflan los músculos así. Ojo, con los padres y con las madres también, es que cuando se... el suelo, ¿no? Cuando usted tiene que actuar de esa manera, ¿qué había hecho primero? Toda la dulzura, todo el cariño, toda la suavidad. ¿Me está entendiendo cuando le estoy diciendo no espere que Dios lo tenga que tumbar de la cama? No espere que el Señor tenga que mandar un rayo del cielo. Estamos orando por esto y vuelvo a insistir, inclúyalo en su oración. Señor, abrí mis oídos, por favor. Señor, abrí mis ojos, por favor. Y voy a darle este consejo. Dios nos habla con un susurro muy delicado. Bienaventurado el que tiene sus oídos abiertos para recibirlo. Y cuando abriste tu corazón a ese susurro, Él va a comenzar a darte su confidencia, va a contarte lo que Él quiere hacer. Y si estás dispuesto todavía, Dios va a capacitarte para hacer lo que quiere hacer. Hay tantos ejemplos en las Escrituras. Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Está mirando un valle de huesos secos, de seres humanos que habían muerto en la batalla. Y el Señor le susurra, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel hizo lo que hacemos muchas veces nosotros. No sé, Señor, vos lo sabés.
Pero qué bueno que aunque sea eso, le respondas. Otro diría, no, que aquí no hay esperanza, que sacátelo de la cabeza, señores, acá no va a pasar nada. Pero Ezequiel le dice, tú lo sabes, Señor. Prestó atención y el Señor le dice, ahora profetizá sobre ellos. ¿Ve? Viene el susurro, viene el diálogo, la instrucción, y cuando Ezequiel suelta la palabra que Dios le dio, esos huesos se levantan y se vuelve a formar un gran ejército que había caído en la batalla. Hay un poder creativo en el Señor que sigue vigente. Es necesario que nuestros oídos se abran. Quiero que tengas confianza y justamente tu identidad, tu identificación con el Señor, tu identificación con el Señor te va a llevar a ese oído sensible que oirá del Señor lo que Dios quiere hacer. Qué bueno que le digas, heme aquí, Señor, heme aquí. ¿Qué haces si Dios se te manifiesta? Yo soy muy franco y te digo, si se me aparece en persona me muero del susto, pero ya tengo la decisión que aunque tiemble y me conmocione, voy a rendirme a sus pies para adorarle. Entonces quiero animarte, porque nos estamos preparando para experiencias mayores, ¿verdad? ¿Qué tal en esa decisión, en esa encrucijada donde parece que todo viniera bien, pero qué tal oír la voz del Señor hablándote y frenándote a tiempo? Ese susurro de Dios lo experimenté muchas veces. En una ocasión, ¿te acordás, Roberto? Yo estaba comprando una camioneta y estaba todo decidido, tenía el dinero para comprarla. Había vendido la camioneta Peugeot y iba a comprar una camioneta Ford. Pero mi mecánico de confianza tenía que verla. Era como una ley moral dentro de uno, no iba a comprarlo sin que Roberto lo viera. Así que lo llevé y el hombre hizo un gesto casi imperceptible, pero me sonó una campanita aquí en el corazón. Entonces, la decisión ya estaba tomada, habíamos escrito todo el boleto de compra-venta, solo faltaba encontrarnos a la tarde para darle el dinero, pero ese gesto que hizo me hizo sonar una campanita aquí. Así que después que nos despedimos y quedamos de acuerdo de encontrarnos a la tarde, hablé con el Señor y me llevó a comprar el diario y compré un vehículo 11 años más nuevo por el mismo dinero prácticamente. Yo no sé qué tendría escondido el otro, no sé qué habría, nunca me enteré, pero esa vocecita delicada y suave me hizo abrir los ojos. En un negocio, en un trabajo, en una de esas conversaciones donde yo soy como soy, yo digo lo que digo y el Señor te dice, pará, ¿qué vas a decir? Qué bueno es oír su voz y obedecerle. Y voy a contarle una experiencia más. Hoy, cuando yo visito Buenos Aires o visito su iglesia, los admiro, los valoro, son amados, queridos los pastores Carníbal, Osvaldo y Alejandra. Muy pocos hermanos saben que Alejandra fue una de las niñas de nuestra iglesia. Cuando vinimos a pastorear con mi esposa, Alejandra tendría 14 o 15 años y estaba a cargo de la educación bíblica, como esta noche presentamos al pastor Esteban la semana pasada, como el pastor de escuela de vida. Lo estaba haciendo una chica de 14 o 15 años. Y tenía una maestra difícil, una hermana grande, conflictiva como ella sola. Un día oía la voz del Señor y se consagraba, al otro día venía y tiraba las carpetas y decía, no quiero seguir más. Y entonces la aconsejamos varias veces y esta chica la aconsejó varias veces y hasta que un día dijo, basta, con las cosas del Señor no se juega. Y ella vino y le trajo las carpetas y la otra le dijo, bueno, hasta que no madures no las pidas de vuelta. Y se enojó y me buscó y me dijo, pastor, mire lo que hizo esa mocosa. Y me dijo que le había quitado las carpetas, que la sacó del cargo, que no le dejaba enseñar. Era una hermana de más de 30 y tantos años, como una chica tan jovencita. Y fui a la casa de ella y golpeé la puerta. Estaba listo para decirle, nena, ¿qué te crees que sos vos?
Le iba a dar el reto que no se había imaginado nunca. Pero cuando golpeé el portón y sentí que abrió la puerta de adentro y venía cruzando por el garaje para abrir la puerta, el Espíritu Santo me dijo: acá, ¿qué vas a decir? Y me abrió los ojos. Y cuando ella abrió la puerta, sonreí, le abracé y le dije: te felicito en la madurez y el celo que tenés por las cosas del Señor. Esa nena a la que yo iba a retar, y que el Señor la salvó de mi reto y me salvó a mí de semejante equivocación, es la pastora de una de las iglesias más grandes en la capital federal. Tremenda congregación. Había una verdadera pasión por el Señor, que estaba identificada con la obra del Señor. Estaba identificada en serio. Entonces siempre le agradecía al Señor por las veces, porque Él siempre me quiso frenar. Yo le agradecía al Señor por las veces que obedecí y me lamenté por las veces que no, por las veces que no obedecí. Entonces quiero decirte, amado, vivir identificado con el Señor va a traerte experiencias así. Oirás su susurro. ¿Para qué vas a decir? ¿Pensaste bien lo que vas a hacer? ¿Oraste por esa decisión? Su consejo va a venir oportunamente. No esperes que mande un rayo del cielo, que caiga una tormenta y se te caiga el árbol al lado y te pegue semejante susto para decir: ¡ah, Dios está obrando! Qué bueno que aprendas a ser ese hijo que dice: Padre, habla, yo te oigo. A veces creyentes que tienen una clara identidad como hijos salvados, redimidos, con su nombre anotado en el libro de la vida, no ponen nada de interés en conocer la voluntad de su Padre. Y esto es ponerse la camiseta, esto es identificarse. Y con los que están identificados con Él, Dios trata en esa forma tan maravillosa, tan dulce. Te guiará en decisiones que serán maravillosas en tu vida. Y por eso, antes de que esta noche vengas al altar, te doy este consejo: estén abiertos tus oídos. No tengas apuro por irte del altar. Es medianamente temprano todavía, no tengas apuro. Decirle: Señor, quiero adorar tu nombre. Quiero estar donde tu Espíritu puede obrar conmigo. Quiero buscarte, Señor. Y entonces el Espíritu Santo tratará contigo. Serán días de experiencias gloriosas. Alzamos nuestras manos al cielo y decimos: Señor, queremos identificarnos con nuestra verdadera identidad. Los mayores, Señor, reconocemos que hemos malgastado tantos años de nuestra vida y pedimos perdón y pedimos tu sabiduría para recuperar tiempo, Señor, que dejamos pasar. Pero muchos jóvenes están diciendo: Señor, quiero invertir mi tiempo, mi fuerza, mi juventud para gloria de tu nombre.